Los protagonistas de la noticia en Notimundo. El contacto a esta hora es con el abogado Jorge Pinto, asambleísta por el movimiento Creo, para hablar sobre esta aprobación de la Ley de Seguridad Integral. 6 ejes que han sido planteados en esta aprobación y algunos importantes. Los vamos a destacar inmediatamente. Asambleísta Pinto, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Muchas gracias, Fausto. Una buena noche para ustedes y para todas las personas que nos escuchan y un feliz año, por cierto. Gracias, igualmente para usted. Asambleísta, uno de los ejes, se ha dicho, permitirá que los menores de edad sean juzgados también como mayores de edad al cometer ciertos delitos. ¿En qué consiste esta parte de la nueva ley? No es así. Eso es algo que se planteó. De hecho, lo propuso la asambleísta Weber, lo propuse yo, de que los menores de edad que atenten contra la vida sean juzgados como adultos, pero hubo oposición dentro de la comisión. Esa parte no pasó. Y no pasó, así es, eso no pasó. Estamos pensando proponerlo para que sea una reforma luego de que la ley ya esté en el registro oficial y por supuesto esto se pueda analizar nuevamente. Dentro de las reformas también se habla, y creo que es uno de los temas que se ha destacado, es el reforzar un poco las sanciones para los delitos de extorsión, algo que está bastante de coyuntura por lo ocurrido en el país a propósito de la inseguridad y estas llamadas vacunas. Sí, se tipifica las vacunas, es algo a lo que se estaban oponiendo algunos asambleístas, pero también se endurece la pena en la extorsión. En la extorsión, por ejemplo, la multa es de 20 a 24 salarios básicos unificados y la pena es de 5 a 7 años. Y se crea el delito de extorsión, el delito de vacunas, esto que está pasando el día de hoy y que nos decían que para qué se crea si ya existe el delito de extorsión. Y claro, no es lo mismo. Tenemos que entender que hoy las vacunas es algo que se está convirtiendo en el pan de cada día y que los comerciantes a nivel nacional, los diferentes comercios, están siendo víctimas. Se tipifica el delito de vacunas, se crea con un nivel agravado de 7 a 10 años con una multa de 40 a 80 salarios básicos unificados. En esto sí hemos sido bastante fuertes, porque la intención, sin duda alguna, es precisamente evitar que esto se siga dando. También se endurecen las penas en el robo, especialmente cuando es con agresión. Esto va de 5 a 7 años y de 7 a 10 años con multas de hasta 80 salarios básicos unificados. Hay varias disposiciones legales que se han reformado aquí respecto de seguridad pública y del Estado, derecho penal y procesal penal, el Sistema Nacional de Rehabilitación Social y la ejecución de penas. En cuanto al sistema de rehabilitación social, ¿qué podríamos destacar? Bueno, en el tema de terrorismo, no nos olvidemos que aquí topamos el tema de terrorismo y esto es bastante enfático cuando el terrorismo se lo realiza internamente desde los centros de privación de libertad. Tanto es así que cuando se realiza desde los centros de privación de libertad existe la pena, o se ha puesto en el texto la pena de hasta 21 años adicionales. Esto quiere decir que cuando los cabecillas o aquellos delincuentes, aquellas personas privadas de libertad atenten contra la vida de otra persona en estos amotinamientos o se den estos actos repudiables desde todo punto de vista, cuando terminan degollando, asesinando a personas que también están privadas de libertad, estas masacres que están adentro. Sí. Exactamente, entonces ahí nosotros hemos puesto que la pena sea de hasta 21 años. También tenemos que entender que no solamente estamos radicalizando algunas penas, algunas fueron negadas. Yo, por ejemplo, había propuesto de que no exista límite en la acumulación de penas, especialmente en los delitos que atentan contra la vida, tampoco fue acogido. Sin embargo, nosotros también estuvimos a favor de que se apruebe esta ley porque no podemos esperar más. Después del día de pera, como les llamo yo, de algunos asambleístas en diciembre, esto retrasó el tratamiento de esta ley casi un mes, porque tenemos que entender que no es que fue aprobado hoy, 15 días después de que ellos no fueron y inmediatamente ya está en el registro oficial. Tenemos que entender que de aquí viene el análisis en la Secretaría Jurídica de la presidencia y luego, por supuesto, si es que habrá algo que vetar, lo harán parcialmente y regresará nuevamente a la Asamblea. Todo esto retrasó el tratamiento de esta ley. Entendiendo eso, nosotros, a pesar de que no fueron acogidos algunos de nuestras sugerencias, decidimos votar a favor porque sabemos que este es un peldaño más para, de alguna manera, mejorar la inseguridad que nosotros tenemos en este momento a nivel nacional.
¿Qué cambió entre el día de la pera, que usted lo llama así, y este momento, tomando en cuenta que ahí también había oposición a algunos temas que se plantearon principalmente desde Creo, y esta vez ya se logró de alguna forma liberar algunos temas que pudieron ser quizá parte de la línea roja? Yo la verdad no cambió nada. La ley es la misma que se hubiese tratado en diciembre. Solo fue la pera. Creo que cambió la posición. Yo creo que cambió la posición luego de que se dieron cuenta de este error gravísimo que cometieron en diciembre al no querer tratar esta ley poniendo todos los pretextos posibles, retrasando el tratamiento de una ley que reforma varios cuerpos legales en materia de seguridad. Claro, y yo creo que fue la presión de la gente. Hubo personas incluso fuera de la Asamblea el día que aprobamos esta ley y presionando a que esto se apruebe. El país está cansado de ver que la Asamblea a veces no se enfoca en lo que tiene que enfocarse y sigue en una especie de ring con rencillas políticas a ver quién jala más, y dejamos de lado este tipo de cosas que son tan importantes para los ecuatorianos. Sin embargo, y en esto quiero ser enfático, y el pueblo ecuatoriano tiene que conocer que hubo asambleístas que estuvieron presentes en la sesión que decidieron no registrarse para no votar por esta ley. Yo creo que tenemos que analizar, y sería bueno preguntarles el por qué lo hicieron. Incluso asambleístas que fueron parte del tratamiento de esta ley. Yo tengo que decir que de la bancada de UNES, ellos también votaron a favor del informe, pero al final hubo asambleístas que no se registraron estando ahí. Los que no estuvieron, por supuesto, y muchos de ellos a favor de esta ley, yo tengo que decir que también trabajaron muy fuerte por esta ley, algunos asambleístas, como el asambleísta Jurado, por ejemplo. Él no estuvo por temas de salud, entiendo, pero él sí estuvo a favor, trabajó duro en esta ley, pero no estaba presente. Pero hubo asambleístas que estuvieron presentes y no votaron o no se registraron. Y hubo asambleístas que estuvieron presentes, se registraron y se abstuvieron de votar por esta ley. Y eso es algo que me extraña completamente, y los ecuatorianos tienen que saber. ¿Por qué negarse a endurecer las penas en contra de los delincuentes? ¿Por qué negarse a ser más radicales en contra de la delincuencia? Esta tibieza que tienen algunos asambleístas es lo que nos ha llevado a vivir lo que hoy estamos viviendo. Y estos asambleístas que no se registraron o que estuvieron ahí presentes y simplemente no fueron parte de la votación tampoco, ¿de qué bancadas? De la bancada de UNES específicamente estuvieron algunos asambleístas presentes y no se registraron, no tengo todos los nombres. De la bancada de Pachacuti hubieron asambleístas que se abstuvieron por votar de esta ley, fueron pocos, la mayoría votó a favor, y bueno, el resto de asambleístas votamos a favor por esta ley. Yo creo que la mayoría de asambleístas entendieron que esta ley es un peldaño más, no es la solución, pero es un peldaño más para lo que necesita el país precisamente en temas de rehabilitación y en temas de ser radicales en contra de la delincuencia. No podemos priorizar nunca más los derechos de un delincuente sobre los derechos de las víctimas. Tenemos que entender que existen delincuentes que pueden ser rehabilitados y que podemos darles una oportunidad, pero que existen delincuentes que están cómodos como están y que por supuesto lo único que quieren es someter al Estado, someter al país y mantener en zozobra y miedo a todos los ecuatorianos. Ahora, en una ley que aparentemente tiene algunos cambios importantes, lo que usted menciona también, endurecimiento de penas, ¿cuál es su lectura respecto de que haya habido estos asambleístas que en unos casos no se registraron siquiera, en otros casos quienes cambiaron de opinión de diciembre a esta parte? ¿Tiene usted quizá alguna interpretación más allá de la sospecha o que le cause extrañeza? Bueno, felicitarles a quienes de diciembre a enero cambiaron de opinión y al final terminaron votando por esta ley. No cabe duda de que al final su parte sensata actuó ahí. Y al resto de asambleístas creo que deberíamos preguntarles qué es lo que está sucediendo. Yo soy bien claro. Aquí muchos asambleístas lo único que quieren es ponerle el pie al gobierno, sin entender que eso es ponerle el pie al Estado, al Ecuador entero, y ponerle el pie a todos los ecuatorianos. Hay muchos asambleístas que solo van a la asamblea para hacer un muro y no dejan avanzar como tiene que avanzarse dentro de una asamblea, trabajando en estos proyectos de ley, evitando de que la asamblea se convierta en un ring de pelea de quién jala más o quién pesa más, cuál es el peso político más fuerte en este momento. Tenemos que entender que el Ecuador necesita un rumbo determinado para luchar en contra de la delincuencia, en contra de estos delitos que se han venido dando, tipificando, por ejemplo, delitos como la vacuna, que había asambleístas a que se oponían a que no se tipifique este delito, y por supuesto también endureciendo las penas, siendo radicales en contra de la delincuencia y también abriendo la puerta a una rehabilitación efectiva a aquellos delincuentes o aquellas personas privadas de libertad que realmente quieren cambiar su vida, dándoles la oportunidad. Este tipo de leyes, ¿qué es lo que hace?
le obliga al Estado y al gobierno de turno a invertir en seguridad. Y precisamente este gobierno es lo que está haciendo. No solamente la inversión local, sino la ayuda que va a venir de otros países y que la vamos a comenzar a palpar y a plasmar desde este año. De un momento a otro no se puede cambiar más de 14 años donde se ha dejado que la estructura del crimen organizado gane terreno, donde la estructura del narcotráfico se ha fortalecido, se ha fortificado y por supuesto aquí también se toma algo muy importante, que es el tema del reclutamiento a menores de edad. Nuevamente vamos a insistir que aquellos menores de edad que sean reincidentes, que hoy son utilizados para el sicariato y que muchos menores de edad de 16, 17 años ya tienen 4 o 5 muertes en sus manos, tienen que ser juzgados como adultos. Tenemos que pensar en que hay que darles las oportunidades a los jóvenes. Por supuesto que sí, hay que prevenir el delito, pero aquellos que ya son parte de estas bandas delictivas y que todos los días están cobrando vidas, tienen que pagar como pagaría un adulto cuando comete un tipo de crimen como estos, tan aborrecibles de quitar una vida. ¿Y en este sentido habrá insistencia por parte del Ejecutivo? Esperemos que sí, esperemos que el Ejecutivo tope ese tema también. Lo que no queremos al final es que se entorpezca todo este proyecto de ley. Si es que no viene desde el Ejecutivo, lo haremos por ese punto nosotros se cae desde la toda Asamblea. La ley. Entonces, por eso, un poco, ¿cuál sería la posición del Ejecutivo? El Ejecutivo va a revisarla, la ley es bastante buena, a pesar de que no se acogieron algunas cosas, habrá cosas que tal vez el Ejecutivo tendrá que vetarlas. Yo no puedo hablar por el Ejecutivo, hablo desde la Asamblea y como asambleísta. Si es que esos cambios no se dan desde el Ejecutivo, lo haremos nosotros. Existimos ya un grupo de asambleístas que estamos preparando, cuando ya esta ley esté en el registro oficial, plantear estas reformas que no fueron acogidas, como que, por ejemplo, los menores de edad reincidentes sean juzgados como adultos y algunas otras cosas, que no exista límite, por ejemplo, en la acumulación de penas para delitos especialmente que atentan contra la vida y otros delitos como el narcotráfico, y este tipo de cosas tendrán que volver a ser presentados para estas reformas importantes en una ley tan importante que tiene que ser sin duda alguna radical y frontal en contra de la delincuencia. Muchos juristas han coincidido en que no se trata de un tema de leyes para poder controlar efectivamente la inseguridad que se vive en nuestro país, para poder controlar, por ejemplo, las cárceles en el país, para poder evitar o al menos frenar esta ola de masacres que hubo en su momento. Lamentablemente los amotinamientos siguieron por mucho tiempo. Lamentablemente estas tomas de algunos centros carcelarios y la falta de control total de los centros penitenciarios por parte del SNAI han sido evidentes, y algunos juristas coincidían en que no es una falta de ley. ¿Qué podría efectivamente cambiar entre lo que tenemos hoy y la posible ley aprobada? No es que sea una falta de ley, pero necesariamente para que nuestras Fuerzas Armadas, para que nuestra policía pueda actuar, tenemos que darles el respaldo jurídico. No nos olvidemos que ya tenemos policías encarcelados por cumplir su trabajo, policías con sentencias en firme por cumplir su trabajo. Y claro, ahí es donde tenemos que nosotros como legisladores entender que la policía a veces tenía temor de actuar. Hoy existe una ley que es el uso legítimo de la fuerza, que le da muchas facultades a la policía, también a las Fuerzas Armadas, pero que por supuesto no complementa ese rol que tiene hoy que cumplir las Fuerzas Armadas para proteger el territorio nacional del crimen organizado internacional. Esto significa que estamos en guerra con ese crimen y que las Fuerzas Armadas hoy tienen que salir, y ojalá la Asamblea Nacional, con la madurez del caso, termine aprobando esta reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas también estén en la calle y con estas otras leyes también podamos darles ese respaldo jurídico. Es decisión política. No se había tomado nunca la decisión anteriormente de hacer todos estos cambios y de declararle la guerra al narcotráfico ni al crimen organizado. Este gobierno lo ha hecho responsable y entendiendo que esta guerra que se libra hoy va a ser al final ganada, que el Estado va a ganar esta guerra y que por supuesto esto va a ser beneficioso no solamente para los niños, sino para todos los ecuatorianos. Necesitamos un Estado de Derecho donde podamos vivir en paz, donde no tengamos miedo de salir a la calle, y para eso necesitamos trabajar en equipo. No nos olvidemos que esta ley también topa el prevaricato. En el artículo 268 específicamente se incrementa la pena de 3 a 5 años y de 5 a 7 años. La multa va hasta 30 salarios básicos unificados, y si se ha beneficiado algún juez de estos grupos de delincuencia organizada, pues todavía va de 7 a 10 años. Así que aquí también se topa al sistema de justicia, no es suficiente, siempre tendremos que ir aportando con más cambios durante el camino que tengamos dentro de la Asamblea y durante el actuar de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y de la justicia. Si vemos que algo sigue fallando, tenemos que poner ahí también el ojo y tener estos cambios en las leyes para que funcione. Pero tampoco podemos decir que no se necesita ningún tipo de cambio,
porque entonces estaríamos aceptando que vivimos en un país como Dubái, donde la delincuencia no está ganando terreno y donde no se ha fortalecido como hoy está fortalecida. Si todo estuviera bien, no necesitaríamos de tantos cambios, no necesitaríamos que las Fuerzas Armadas hoy estén en las calles y, por supuesto, no necesitaríamos de la inversión que el gobierno está haciendo para que nuestra policía también esté preparada para combatir esta guerra que tenemos con el narcotráfico y crimen organizado. Cambios, voluntad y decisión por parte de todas las funciones del Estado en función también de los ciudadanos que reclamamos por seguridad todos los días. Asambleísta Pinto, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, una buena noche. Gracias, ha sido el abogado Jorge Pinto, asambleísta por el movimiento Creo, hablando sobre esta aprobación de la Ley de Seguridad Integral, algunos de los ejes que se han planteado y cómo podrían generarse ciertos cambios si es que esta termina siendo una ley aprobada. Falta la sanción del Ejecutivo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.